¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java Online. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que son las variables estáticas en Java. Se dice que una variable es estática cuando esta variable es propia de la clase y no de un objeto en particular o de los objetos que puedan crearse de la misma clase. Al decir que un objeto es propio de la clase, quiere decir que de esa variable solo existirá una copia, y esa copia será compartida por todos los objetos que se creen. Vayamos a mostrar esta definición con un ejemplo. Primero crearemos una variable normal, como hemos estado viendo hasta ahora, es decir, no estática, al cual llamaremos contador, y su función será contar, obviamente, los objetos que vayamos creando. Pero primero veamos, repito, el caso en el que sea no estática. Cada vez que llamemos al constructor y creemos y vayamos a crear un objeto, ese contador se incrementará en 1. Además, ese constructor llamará o ejecutará esta línea de instrucción que va a imprimir en pantalla el contador. Eso es todo. Vayamos al método main, que, como pueden ver, está aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear 4 objetos para ver qué es lo que sucede. Creemos el objeto E1, new, ejemplo, y ya tenemos nuestro primer objeto ejemplo. Creemos 3 más, el objeto E2, creamos el objeto E3, y por último el cuarto objeto que llamemos E4. Notamos que cada vez que creamos un objeto estamos llamando al método constructor. El método constructor inicializa la variable contador a su valor por defecto. Al ser un entero sabemos que es 0. Lo aumenta en 1, es decir, lo incrementa en 1 dando el valor de 1 e imprime ese 1. Cuando se crea el objeto E2, al ser una variable no estática, pues se vuelve a comenzar ya que se crea una nueva copia de esta variable que se inicializa en 0, su valor por defecto, se aumenta en 1 gracias al contador, más, y se imprime ese 1. Y lo mismo para cada uno de ellos. Veamos, corremos el archivo. Y tenemos aquí los 4 valores 1. Ese 1 viene de esta instrucción, el system.out.println contador. Ya que cada vez que creamos un objeto, llamamos al método constructor y el constructor ejecuta estas dos líneas, estas dos instrucciones. Entonces, como conclusión, cada vez que creamos un objeto mediante el constructor que definimos aquí, se toma una copia de esta variable. Esa variable se inicializa por defecto en 0. A ese 0 le aumentamos 1 debido al incremento que practicamos aquí e imprimimos ese valor 1. Ahora vayamos a ver el caso cuando esta variable es del tipo static. Vamos a ver la diferencia cuando esta variable contador es estático. Cuando una variable es estática, quiere decir que esa variable es propia de la clase.
Al ser propia de la clase y no de los objetos que puedan crearse, solamente existirá una copia de esa variable y esa copia será compartida por cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir que esa, o qué quiere decir que esa copia sea compartida por cada objeto que se cree? Pues simple. Cuando se llama por primera vez al constructor en el objeto E1, se inicializa este valor por defecto. Ese valor por defecto sabemos para un int es igual a 0. Se incrementa en 1, dando como resultado 1, y se imprime ese 1. Así es que la primera línea, o el primer objeto, imprimirá en pantalla el número 1. Cuando se crea el objeto E2, se llama a esta variable y se la aumenta en 1. Pero esa variable es la misma que había antes. ¿Por qué? Porque solamente hay una copia de esa variable. Es decir, esa variable se comparte. Entonces llama a esta variable que ya valía 1, le aumenta 1 y ahora vale 2. E imprime ese valor 2 gracias a esta línea o a esta instrucción. Cuando se crea el objeto E3, sucede lo mismo. Se llama al constructor, el constructor llama a la variable que vale 2, le suma 1, lo incrementa en 1, dando como resultado 3 e imprime ese 3. Y lo mismo con el objeto E4. Como comparten esa variable, el contador llama a su valor, a esa copia vale 3, lo incrementa en 1 e imprime ese valor que vale 4. Vayamos a ver, corremos el archivo y tenemos ahí. En el ejercicio anterior, cuando no era estática, cada valor era el mismo, valía 1. Ahora es 1, 2, 3 y 4, porque es una variable estática y la variable es única para la clase. Al ser única, cada objeto que se crea comparte ese único valor. Y si en el objeto anterior esa variable tenía un valor 1, cuando se crea el nuevo objeto, esa variable ahora vale 2, es decir, el valor no se pierde en la línea de ejecución, sino que permanece. ¿Okay? Esa es la diferencia entre una variable que no es estática de una que lo es. Recapitulando, una variable estática es aquella variable que es propia de la clase, y al ser propia de la clase, existe una copia y solo una copia de ella. Y cada objeto que se cree de la clase compartirá esa variable, esa copia, esa, repito, única copia de la variable. En fin, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.